Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está todo por sus casas, por sus retornos laborales, por la universidad también? Me han dicho hace poquito. Eh, la verdad que, bueno, por el trabajo también, porque la verdad que hasta ahora todavía trabajan. Estamos nuevamente en Finisterre, el programa de política internacional, el último bondi a la realidad internacional de la neurona rebelde. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo viene todo? Ahí está. Mira qué Hola, rapidez, mi amigo. ¿Ah? muy buenas tardes a todas y todos. Una vez más aquí en Finisterre, una vez más operando este hermoso programa y hablando de un tema muy importante. Agradecido, un poco con frío, viene duro el invierno y desde estas tierras todo indica de que va a ser más duro todavía en materia social y económica. Esperemos que esto dé paso a pensar nuevos horizontes, maestro. Exactamente, exactamente. Esperemos que sí, que este faltante de gas que se está sintiendo en todo el país, que por primera vez las estaciones de GNC de todo el país no tienen energía, no tienen combustible para mover la economía nacional. En ese nivel estamos desde que gobierna Javier Milei, un poco para entender de lo que estamos hablando para los amigos y amigas de distintos países, ¿sí? A Carmen Parejo desde España, que ya la vamos a entrevistar dentro de poco. Y bueno, un 34 Finisterre, esta vez sin Betty, que está ocupada en la previa electoral de México, así que vamos a ver si podemos sacar en el transcurso de la semana, ¿sí? O el mismo domingo incluso, algún análisis en torno a la importante elección de México, muy importante también, hay que decirlo, para la geopolítica de América Latina, Totalmente. Sí. en una clave popular, progresista y de un horizonte distinto al que estamos sufriendo nosotros desde acá, ¿no? Esperando que México pueda traernos aires mejores a la región, al continente y obviamente al mundo. Ahí le mandamos también un saludo a Betty, que esperamos que pueda ver esto en diferido, si es que las actividades ahorita la tienen muy ocupada. Y que sabemos que sin duda es parte de las filas de mujeres y hombres que van a hacer posible que la continuidad del cambio en México prevalezca sobre esos intereses mezquinos que pretenden retornar después de un sexenio histórico a Sí, la cabeza de sí. Manuel López Obrador. Y bueno, eso, un poco para arrancar, hay algunas noticias que revisar, hay varias cositas que se han ido moviendo en el mundo, algunas en las que estamos más enterados como población, desde las redes sociales, otras que pasan más desapercibido, pero que no por eso son menos importantes. Y el tema de hoy justamente también va a eso, a esas noticias que quizás se traspapelan, pero que modifican el escenario como siempre. Así que eso como para una introducción me parece excelente. No sé qué agregarías a No, me esto. parece que está buena esa apreciación, ¿no? Es decir, buscar por ahí hechos, geografías, ¿sí? Que parecen intrascendentes, pero que cuando uno las conecta en el marco de un conflicto general, de estrategias y de múltiples estrategias en curso, se va dando cuenta de que hay una profundidad en los hechos, ¿sí? Que marcan un poco este tiempo histórico a nivel internacional, tiempo histórico a nivel internacional que, como siempre decimos en Finisterre, es importante entender para comprender la realidad que vivimos, el marco de general en el cual actuamos, nos movilizamos, ¿sí? Políticamente, ¿no? Ya hay varios conectados, amigos y amigas, lo estoy viendo a Alan, a Mary, a Hernán Sánchez, a Víctor García, a Sebastián Videla, a Diego Lorca, a la Sofi Gómez, al Mati Strasorier, gran programa el de hoy, Mati, ¿sí? Al Juanma, ¿sí? Al Juanma López, ¿sí? Que está por San Luis, a Nico Reynoso, a Damián Riera, la verdad, al Ale Floriani, al Avero Beglia, al Bruno, la verdad, contentos de esta comunidad de Finisterre, de la Neurona Rebelde, que todo el tiempo está creciendo, que todo el tiempo aumenta en su cantidad de programas, en su calidad de los contenidos, en la cantidad de amigos y amigas que se suscriben, que nos siguen, que ven el video después, que nos comentan, que nos piden que trabajemos temas, que permanentemente están haciendo que este modesto canal de streaming llamado La Neurona Rebelde, desde hace 7 meses no pare de crecer, no pare de aumentar
en seguidores y en sobre todo lo que nosotros hemos llamado comunidad de debate, de comunidad de debate. Esa es nuestra intención, a eso estamos construyendo desde acá y en particular desde Finisterre, tratando de todas las semanas seguir un poco la agenda internacional para saber qué es lo que acontece, ¿sí? Y en ese marco, Fran, si te parece, hacemos un repaso de las noticias de ayer, las noticias de esta semana, ¿sí? Y de la semana pasada, en el análisis, ¿no? Y fundamental de los hechos. Claro que sí. Claro que sí, me parece, vamos ahí. Así que vámonos a las noticias del ayer. Bueno, noticias de ayer. 27 de mayo del 2024, finalmente Benjamín Netanyahu calificó como un trágico error el ataque aéreo que mató a decenas de personas en un campamento de refugiados palestinos desplazados en el sur de Gaza, en la localidad de Rafah. Ya esto lo hemos analizado, lo que estaba sucediendo, el drama humanitario de Gaza y de Rafah en particular, una ciudad de 250.000 habitantes, ¿sí? Que tiene refugiados, ¿sí? A más de 1 millón de personas del resto de Gaza que se ha desplazado hacia el sur de ese territorio palestino, ¿sí? Y que un bombardeo sobre el campo de refugiados de Israel mató a civiles inocentes, ¿sí? En un campo de refugiados que se suponía era zona segura por la propia determinación del ejército colonial, de las fuerzas de defensa de Israel en ese territorio, ¿no? Es la primera vez que Benjamín Netanyahu reconoce un error en el accionar militar genocida del Estado de Israel, ¿no? Netanyahu lo planteó en un discurso a la Knesset, que es el Parlamento, el poder legislativo de Israel, y dijo que a pesar de nuestro mejor esfuerzo para no dañar a aquellos que no están involucrados, desafortunadamente un trágico error ocurrió anoche y estamos investigando el caso. Esto colmó el vaso de la situación internacional, ya hay acciones sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el tema, ¿no? Y pone una vez más el circuito del aislamiento creciente que Israel vive en el marco de su régimen de apartheid para con el pueblo palestino y su genocidio en territorio gazarí, ¿no? Al menos 45 personas murieron en esos ataques sobre población civil inocente y más de 200 resultaron heridas, ¿sí? Tras declararse un incendio en el campamento después del ataque. La mayoría de las víctimas son mujeres y menores, ¿sí? Según el propio Ministerio de Salud de Gaza, del Estado palestino, en los territorios gazaríes, ¿sí? Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que se había disparado 8 cohetes desde la zona de Rafah y que se habían interceptado varios proyectiles. Eso fue lo que planteó las Fuerzas Armadas de Israel para justificar, ¿no? El bombardeo sobre población civil inocente en un campo de refugiados, ¿no? Ni más ni menos, ¿sí? En ese marco también se supo ayer 28 de mayo que estaba suspendida la entrega de ayuda humanitaria en Gaza a partir de que el puente costero, ¿sí? Que se había construido a tal fin de la asistencia y de la ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos, el famoso muelle Trident, ¿sí? Se destruyó, colapsó, ¿no? Entonces, todo esto está generando situaciones aún más graves en términos humanitarios, ¿no? En un contexto donde la poca ayuda humanitaria que ingresa a la región tiene que ver con el paso del sur, ¿no? Uno de los pasos del sur de parte de Egipto, ¿no? Porque desde territorios controlados por la potencia colonial israelita no llega asistencia humanitaria, ¿no? Se registró además el otro día enfrentamientos en ese paso entre tropas de Israel y Egipto, dando como resultado un soldado egipto fallecido, ¿no? Es una tensión, ¿no? Recordemos Gaza, pequeña porción de territorio de 10 kilómetros de ancho y 40 kilómetros de largo, donde viven más de 2,5 millones de palestinos, ¿no? En condiciones hoy de hambrunas, de miseria, de falta de acceso a los servicios básicos,
¿sí? Y de, ¿no?, vivir en condiciones de hacinamiento en campos de refugiados que además, ¿sí?, la potencia israelita se encarga de bombardear. Bueno, nos vamos a ir ahora. Denme un segundito. Rápidamente vamos a pasar de la situación trágica que atraviesa Gaza, que atraviesa la población de Rafah, para irnos un momento a Francia, a las declaraciones de Francia frente a Rusia, frente a Alemania, en las que, como ustedes pueden ver ahí en el Financial Times, Ucrania debería poder atacar Rusia con armas occidentales. Esto ha sido un escándalo dentro de la política que viene sosteniendo OTAN en el conflicto de Ucrania con Rusia. Las declaraciones de Emmanuel Macron el día martes fueron al canciller alemán que debería permitir a Ucrania defender su territorio del ataque ruso, incluida su segunda ciudad, Kharkiv, que es bombardeada casi a diario, y a partir de esta situación ha tratado de explicar que Ucrania debería utilizar el armamento que le ha dado la OTAN para atacar suelo ruso. La respuesta de Rusia nos ha hecho esperar y ha dicho que, para empezar, esto significaría que entonces las tropas militares y los equipamientos europeos desplegados en Ucrania pueden ser objetivos válidos, son objetivos válidos, llegando a plantearse la siguiente pregunta: si las tropas de la OTAN desplegadas en Ucrania de manera logística, de manera complementaria al ejército ucraniano, son atacadas, ¿se considera un ataque a la OTAN? ¿Se considera un ataque a la Unión Europea? ¿Se considera un ataque a Estados Unidos? Y si eso fuera así, ¿Estados Unidos y la OTAN deben responder a Rusia? Entonces, la declaración de Emmanuel Macron hace referencia a un intento de escalar el conflicto en Ucrania para hacer un conflicto entre la OTAN y Rusia. Ya indirectamente lo es. Ahora se busca que eso sea de manera más explícita, lo cual pone en riesgo en riesgo toda la estabilidad socioeconómica de la Unión Europea, porque no se ha presenciado una guerra regional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y el hecho de que Rusia tuviera un conflicto armado abierto con la OTAN sería, a grosso modo, el inicio de, cuando menos, una tercera guerra regional en Europa en los últimos 200 años y, en el peor de los casos, el inicio de una tercera guerra mundial. Entonces, por eso, las declaraciones de Rusia tan incisivas en la posibilidad de volver blanco el apoyo militar y logístico que ha dado la OTAN a Ucrania. Y también vemos ahí un intento de escalar por parte de Macron, que ha tenido mucho rechazo por parte de justamente del primer ministro de Alemania, de Olaf Scholz, y que se ha encontrado una Unión Europea bastante dividida en esos posicionamientos en torno a si apoyar a Francia, apoyar a Alemania, guardar silencio, y bueno, voces encontradas. Un poco eso que no es menor con respecto al escenario europeo. No sé, querido Cachi, si continuamos. Sí, continúo, si te parece yo. Fran, me están diciendo que te acerques más al micrófono por las dudas. Por ahí a lo mejor puede ser un tema de volumen. Mientras resolvemos lo técnico, repasamos la siguiente noticia. Hoy, 29 de mayo, se supo que el Sindicato Nacional de Electrónica Samsung, ¿sí?, sindicato de empresa de los trabajadores de la gigante tecnológica con bandera surcoreana, se prepara para realizar su primer paro en la historia, ¿sí?, tras 55 años de historia de ese sindicato por empresa, no por rama en la tradición más argentina, sino en una lógica de sindicato por empresa, ¿sí? Dicho paro está anunciado para el próximo 7 de junio tras el estancamiento de las negociaciones sobre los aumentos salariales y el aumento de cantidad de días de vacaciones para los trabajadores de este gigante tecnológico. So Wook, líder del Sindicato Nacional de Electrónica Samsung, ¿sí?, dijo: estamos exigiendo bonos de desempeño transparentes y justos y aumentos salariales, ¿sí? Nunca ha habido una negociación salarial adecuada. Siempre se ha llevado a cabo anunciando el resultado en el Consejo Obrero Patronal, que no incluye a nuestro sindicato y que la empresa nos diga que lo aceptemos, ¿sí? Es decir, todos los aumentos son porque la empresa quiere y no porque los trabajadores exigen, ¿no? Características y antecedentes del hecho es que
Samsung representa aproximadamente el 20% del PBI de Corea del Sur, ¿no? Para que sepamos lo que es la empresa en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Y ha tomado la decisión de aumentar los salarios este año apenas un 5,1%, ¿no? Que no debe ser ni siquiera el porcentaje de aumento de las ganancias que esa empresa, Samsung, ha tenido a nivel global, ¿no? Los miembros del sindicato son 28.000 trabajadores, lo cual habla sin lugar a dudas de un número muy importante en relación a la cantidad de trabajadores que tiene contratados de manera directa esta empresa tecnológica con sede en Seúl, la capital de Corea del Sur, ¿no? Así que bueno, veremos qué sucede, pero llama la atención sobre todo por lo que significa esta empresa en términos globales. Estamos hablando de una de las grandes tecnológicas a nivel mundial, ¿sí? Entre las top 10 de las grandes empresas tecnológicas del mundo, y tiene conflictos gremiales con sus trabajadores porque no está dispuesto a un mísero aumento salarial. Si Samsung no puede aumentar el salario más del 5%, no puede nadie. Digamos, Sí. ¿ah? Y con esos grados de utilidad, teniendo el peso que tienen sobre la economía surcoreana. Y más bien una alegría de que con todo el pueblo surcoreano esté empezando, y los trabajadores surcoreanos estén empezando a movilizarse y a exigir algo que es legítimo, y mucho más en la famosa era de la digitalización, donde justamente la maquinaria de todos los productos digitales debería tener al sector obrero con mejores condiciones de vida posibles para, aunque sea, hacer sostenible este sistema, digamos, ¿no? Muy bien, nos vamos a pasar ahora a la última noticia del día, que tiene que ver más bien con lo que pasa, mencionamos un poco al inicio, en México. Denme un segundito, ahí me recorto yo. Que son las elecciones nacionales en México. Este día domingo se disputa el nuevo sexenio entre tres principales candidatos. Tenemos por el frente oficialista, por el frente de Juan Manuel López Obrador, perdón, Andrés Manuel López Obrador, me disculpan, sí, no, le estaba cambiando el nombre, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum, por parte de esta alianza de partidos que la tenemos aquí, Morena, PT, y que el PT es el Partido de los Trabajadores, y el PBM es el Partido el Partido Verde, digamos, por ponerlo así. Tenemos a no tengo idea. Xochitl Gálvez. Gálvez. Sí, que es de la Alianza de la Derecha, ¿sí? Claro, del Partido Autonomista Nacional, el PRI, el viejo PRI y el PRD. Claro, el histórico PRI ese de 70 años de gobierno en el siglo XX. Y la coalición de partidos de derecha que ya enfrentó antes a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones provinciales y a lo largo de estos últimos 6 años, y que viene a ser un intento desesperado de la derecha mexicana de volver al gobierno. Y como parte del Movimiento Ciudadano, a Jorge Álvarez Maínez, a quien la derecha, la oposición, ha pedido que se baje para poder concentrar todos los votos y tratar de hacer frente a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, todas las encuestas que vienen sondeando la intención de voto hablan de una superioridad por parte del partido oficialista abrumadora con relación a la oposición. Sería matemáticamente posible que no gane, pero políticamente improbable que no venza el oficialismo para este nuevo sexenio. La pregunta es, aquí tenemos, digamos, la intención de voto, más o menos rondea el 50%, frente a un 28%, saca 20 puntos con el primer candidato de derecha y 30 puntos sobre el segundo, 38 puntos sobre el segundo. La pregunta, perdón, 28 puntos sobre el segundo. La pregunta entonces es, ¿por cuánto gana? ¿Cómo gana? ¿Y dónde gana? Porque también se vota un montón de gobernaciones y grados inferiores de la estructura política mexicana, y mucho de eso va a configurar el escenario para el sexenio que va a asumir Claudia Sheinbaum, que anticipamos, damos nuestras apuestas políticas, va a ser la primera presidenta mujer de la historia de México, ¿no? Entonces, deseando las mejores de las suertes, esperamos que esto se cumpla, y con eso cerramos nuestra sección de noticias. Esperemos tener en breve al análisis de los hechos de México de nuestra amiga y compañera conductora Betiana Vargas, que tiene que contarnos ahí el siguiente programa tiene que ser México. Sí, cómo está la cocina de esa elección. ¿Qué dice la gente? Pero bueno, ya tendremos oportunidad de conversar con ella en el programa para trabajar estos temas, ¿no? Que no es menor, vuelvo a lo mismo, digo, México, segunda economía de América Latina, país del G20,
¿no? País muy importante en relación a su entramado productivo e industrial vinculado a los Estados Unidos, ¿sí? Es un país muy importante para la geopolítica de América Latina. Claro. Es un país muy importante para la geopolítica propia también de los Estados Unidos. O sea, no es menor quién gobierne México para la propia administración de la Casa Blanca, Que además ahorita está en elecciones. que ahora está en electoral. elecciones, va a significar también un desplazamiento de un eventual triunfo de Claudia Sheinbaum y el partido obradorista, digamos, la alianza obradorista va a ser importante. Se entiende que esto también puede significar un espaldarazo también a el Partido Demócrata y a las bases del Partido Demócrata que tienen algún nivel de Claro, vinculación, totalmente. ¿sí? Los sectores más de izquierda del Partido Demócrata, ¿no? Y las comunidades migrantes a la izquierda del Partido Demócrata, ¿no? Con el obradorismo en México. Así que la verdad que es importante esta elección y tiene, por supuesto, un correlato internacional incuestionable. México es también un país con muchas vinculaciones con Europa, particularmente con España y con las inversiones extranjeras de España en México. Así que nada, es un capítulo que vamos a tratar de ver si podemos hacer un programa especial, ¿no? O antes o después de que las elecciones del domingo, para analizar a fondo qué es lo que está Claro. pasando. Y quizás valdría hacerlo la pena después para ver también cuáles son los resultados. O sea, Sí. dónde gana, por cuánto gana, la estratificación del voto, El control territorial del... diputados, concejales, todo eso que valdría la pena también analizarlo ya con el dato frío y duro y que tratar de descubrirlo en ese momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, esos han sido los temas de la semana. Me parece que ahora estamos en materia un poco ya caliente sobre lo que viene pasando en el mundo, para irnos al tema central, ¿te parece? Vamos al tema central. Ok, me parece. Temas de la semana, que en realidad es un tema que ya venimos trabajando colateralmente, ¿sí? Que es mirar, estudiar y analizar, ¿no? La crisis del colonialismo, o mejor dicho, incluso del neocolonialismo francés, ¿no? La situación que vive ese colonialismo francés, uno de los más importantes a nivel mundial. Lo hemos visto al colonialismo hace poco, al colonialismo de origen inglés, a los piratas. Claro. Nos tocaba entrarle un poco al análisis sobre los franceses, ¿sí? Con un hecho particular que es el de la insurrección y las grandes protestas que hubo en los territorios de Nueva Caledonia, en Oceanía. Pero antes de entrar en tema, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, ¿sí? A Alfio Fínola, compañero del OECID. Sí, un gusto que nos acompañes con el análisis de este tema. Y lo vamos a blanquear. Maestro Alfio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo Gracias estás, por el- Alfio? ¿Cómo está Río Cuarto? ¿Cómo está el frío de allá? ¿Qué se El cuenta? frío está bien. Él por sí mismo está bien. Yo no lo quiero el frío. Está bastante fuerte. ¿Team verano o team invierno, Alfio? No, team verano. Sí. ¿Team Pero verano o bien. team invierno? No, yo sí, Team Invierno. Dios Total. mío. No. Colla, Dios. Sí, sí, Colla. no puede ser tan colla, culiao. Cualquier cosa que esté encima de 20 grados para mí está mal. Es parte de lo que tiene que cambiar en el mundo. El colonialismo francés y el clima. Claro, Está. el clima Ahora con el calentamiento global se van a ir profundizando todos los climas, así que donde hace frío va a ser más frío. Así que no Claro. te preocupes. Sí, sí, no estaría ayudando el cambio climático a tus No, no apreciaciones. está resolviendo. ¿Ah? Bueno, Alfio, querido, nada, de verdad que te invitamos para trabajar el tema, digo, por tus conocimientos históricos, espaciales, ¿no? Geográficos, pero en el sentido no solo espacial, sino de la geografía económica, política y social de lo que fue el viejo imperialismo, el viejo imperio francés, su entramado extensísimo colonial en todas partes del mundo, solo superado por el colonialismo británico, ¿no? Eso hay que decirlo. Y bueno, hace poquito, yo les voy a ser sincero, Nueva Caledonia creí que no quedaba en Oceanía, creí que quedaba en Asia. ¿Soy el único perdido? Yo ni la tenía en el mapa. Claro. No sabía. Así que bueno, vos, Alfio, seguro que sí, nosotros... Oceanía de Asia. Así que- Claro.
Pero sí ver, digo, un episodio, si te parece, vemos un videíto de Nueva Caledonia y los episodios, y vamos a ir ubicándonos en el mapa de este territorio, de este pueblo, de esta nación, colonizada por Francia desde mediados del siglo XIX. ¿Sí? Hemos buscado este videíto un poco para hacer la intro a las personas que quizás no saben qué pasó en Nueva Caledonia, un poco va a ser el tema de hoy día, y que resume a grosso modo lo que viene pasando en el último mes en el país. Toque de queda en el territorio francés de Nueva Caledonia. La medida fue impuesta el martes tras violentos disturbios registrados en este archipiélago del Océano Pacífico. Los disturbios estallaron el lunes, coincidiendo con el debate en la Asamblea Francesa de una revisión constitucional de carácter técnico que busca ampliar el electorado para las próximas elecciones provinciales de Nueva Caledonia. Actualmente solo pueden votar los nativos y residentes llegados antes de 1998 y sus descendientes. La reforma constitucional haría que las elecciones estuvieran abiertas a cualquier persona con al menos 10 años de residencia en el territorio, que tiene 270.000 habitantes. Los independentistas lo consideran una medida para reducir la incidencia del pueblo canaco nativo. El gobierno tiene que escucharnos, tiene que tener en cuenta que no estamos de acuerdo con esto, con esta ley, con este texto que han elaborado, no estamos de acuerdo en absoluto. Las protestas del lunes desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, coches calcinados, saqueos y carreteras bloqueadas. En París, el ministro francés del Interior y de Ultramar señaló que 82 personas fueron detenidas en los últimos 2 días por los disturbios. Añadió que más de 50 gendarmes y policías resultaron heridos, algunos de gravedad. Además del toque de queda, los colegios y centros de educación secundaria cerraron hasta nueva orden, al igual que el aeropuerto. Una brevísima descripción, vamos ubicándonos, ¿sí? Yo creí que Nueva Caledonia, repito, estaba en Asia, resulta que estaba en Oceanía. Si te parece, Fran, vamos ubicando a los amigos y amigas de Finisterre dónde queda Nueva Caledonia, ¿sí? Y Nueva Caledonia queda es un archipiélago de islas que está situada al oeste de Australia. Sociodemográficamente es muy chiquita, tiene 270.000 personas, algo así como la población de Río Cuarto, pues. Y un poquito más, sí. Un poquito más. Pero muy poquito más. Río Cuarto y Villa María, vamos a decir, Sí, una cosa así. Sí, una cuestión que para ser un país es algo pequeña. Y bueno, básicamente de esta población, el 40% de la gente que vive en Nueva Caledonia, el 50% es indígena, 40% pertenecen a una etnia, que son los Kanak, que es justamente la que se hablaba en el video. 8% pertenecen a otras naciones indígenas, que son la Wali y la Futuna. El 25% de la población es migrante asiática de diferentes países, Tailandia, Vietnam, Indonesia y otros países también de Oceanía. Y el otro 25% son básicamente europeos, principalmente franceses. Exactamente, franceses europeos que se han ido a vivir ahí. Ajá. Es una pequeña isla, hay que decirlo, parece pequeño, claro, al lado de lo que es Australia, ¿no? Pero en realidad tiene 18.000 kilómetros cuadrados ese archipiélago, el conjunto de islas, ¿sí? Es apenas, ¿sí?, un poquitito más chica que El Salvador, ¿sí?, que es el país de Centroamérica más pequeño, y apenas un poquitito más chico, hay que decirlo, que los territorios de Israel. Digo, para que signifiquemos, digo, que parece que no, porque está perdido, porque uno... En medio del océano, sí se ve chiquito. Se ve chiquito, claro. De Israel sería un país terrorista que probablemente amenaza la política de seguridad. Claro. Potencial enemigo. Pero bueno, nos llamó la atención este nivel de revueltas populares. Empezamos a indagar, empezamos a darnos cuenta que no estaba en Asia, sino que estaba en Oceanía. Y empezamos a darnos cuenta de las raíces de este conflicto. Son mucho más largas de lo que creíamos en la historia, en la profundidad y en la radicalidad. Y lo que uno veía de fondo era, ¿no?, esa crisis de ese colonialismo francés, ¿no? Alfio, ¿querés comentar algo? ¿Querés aportarnos algo en relación a esto?
algún detalle que se nos haya escapado para después entrar más No, en por ahí análisis. hablar, poner una referencia, digamos, hubo 4 grandes países colonizadores en el siglo XV, que primero fueron España y Portugal, que fueron las primeras potencias ultramarinas, y después los que quedaron relegados, por decirlo entre comillas, digamos, pero para hacerlo simple, fueron el Reino Unido y Francia. Entonces, cuando iniciaron su proceso de colonización, ya no encontraron grandes territorios como lo encontró España y Portugal, que se toparon con toda América, sino que su estrategia de colonización fue más de desparramarse por distintas partes del mundo y empezar a controlar lugares estratégicos, ¿no? Quizás hoy no parece tan estratégico una isla perdida entre Australia y Nueva Zelanda, pero en el conjunto de islas y territorios del sudeste asiático y Oceanía, ocupaba un rol importante para toda la expansión francesa y el control del Océano Pacífico y el tráfico de lo que sucedía ahí, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Me parece que eso es interesante. Es interesante también después que le encontramos valor estratégico y por qué el conflicto, ¿no? En los tiempos actuales, ¿sí? Lo cual reedita en nuevas condiciones el viejo colonialismo en este neocolonialismo de este tiempo y del siglo XXI, pero ahí está interesante este mapa, Alfio, que vos nos acercaste al programa para mirar cómo tiene una dimensión espacial, ¿no? Claro. Por un lado, es indudable que para Francia controlar los territorios de Nueva Caledonia y de la Polinesia francesa, que es el otro despliegue que tiene en el Pacífico el país europeo, ¿no? Habla de la participación, de la presencia de Francia, ¿no? En esto que se suele conocer como el Indo-Pacífico, ¿no? Como esta nueva dimensión geopolítica, ¿no? Esta nueva redefinición geopolítica que ha hecho los Estados Unidos, ¿no? En la lógica de confrontar con China centralmente, pero también sin descuidar lo que significa India, ¿no? Y ahí lo vemos en el mapa, ¿no? Esta macro región geopolítica redefinida, rebautizada por los Estados Unidos, que al poner un nombre pone un conflicto, ¿no? Y bueno, Nueva Caledonia le permite a Francia, ni más ni menos, participar en la compulsa, ¿sí? de este espacio geopolítico, ¿no? De este macro espacio geopolítico, que sin lugar a dudas está siendo territorialidad principal de la disputa mundial. Entonces, no es por nada también que Francia, ¿no? haya defendido con tantas uñas y dientes, ¿sí? Este pequeño enclave desde que lo colonizó en 1853, si mal no me equivoco, Sí, correcto. ¿no? Y que en algún punto le hace parte, ¿no? Hace presencia, ¿no? Al día de hoy en esa territorialidad, que hay que decirlo, digamos, no fue el único territorio en el Océano Pacífico, ¿no? que tuvo Francia, ¿no? Claro. El más importante, sin lugar a dudas, fue, ¿no? el colonialismo en Indochina, Claro. ¿sí? Vietnam. Y que, exacto, desató la guerra de Vietnam, ¿no? Y la derrota del Imperio francés en Vietnam. Y posteriormente la derrota también del Imperio norteamericano. Norteamericano, exactamente. Por el mismo conglomerado guerrillero popular que venció primero a los franceses y después venció a los norteamericanos durante el siglo XX. Y bueno, entonces Nueva Caledonia tiene este rol, forma parte de esos países que Francia después de los 60 se da cuenta que ya no puede mantener como colonia, pero los rebautiza. Les da ciertos grados de autonomía política, les da ciertos grados de autogestión, pero controla ciertas cosas. Y controla lo central en todo estado que quiere ser independiente. Su economía, su política exterior y su seguridad interna. O sea, Francia, hoy por hoy, controla toda la economía de la isla, de esa región autónoma, que si bien puede elegir sus autoridades, no tiene soberanía económica en ningún sentido, ni monetaria, ni en materia de aranceles, impuestos o cuestiones así. No tiene capacidad de defenderse a sí misma. Todas las tropas y fuerzas de seguridad de la isla dependen de la metrópoli, es decir, de Francia. Y en materia de política exterior,
el país, si bien es autónomo, es parte de la égida francesa, como lo puede ser, no sé, en algún grado Canadá, Nueva Zelanda por parte de la corona inglesa. Digamos, no son países que han logrado mayor autonomía política, pero que siguen bajo la égida de sus tradicionales países colonizadores, ¿no? Esto no es menor, para Francia no es menor lo que pasa en Nueva Caledonia, y lo es porque aporta algo fundamental a lo que viene siendo Francia, no solo en un rol geopolítico, sino en una materia productiva. Y eso es a partir de la extracción de materias primas muy baratas, sin ningún tipo de rédito en el país, y que ha desatado muchos conflictos al interior de la isla. ¿Qué vienen exigiendo los Kanak y las naciones indígenas de Nueva Caledonia? Esencialmente dos cosas. La primera, autonomía política y soberanía, que eso implica su independencia como nación, algo reconocido por la ONU en la década de los 80 como un país que debe adquirir su independencia en algún momento, dejándole a Francia cierto margen para que decida cuándo y cómo. Y dos, o sea, piden su independencia y en materia de soberanía política y económica. Y dos, piden un proceso de industrialización de la producción de recursos naturales en la zona que permita al país vivir de eso, que permita al país redistribuir esa renta para vivir en mejores condiciones. Algo que pasa en todos los países que han sido colonia europea en cualquier parte del mundo. Claro, tal cual. Tal cual. Alfio. No, bueno, para agregar ahí en este mapa también nos permite quitar una cosmovisión que tenemos al menos en muchos occidentales, que es la proximidad de Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí sale en un costado a la derecha Estados Unidos, que siempre parece un país lejano para lo que es el Asia y la Asia Pacífica y la Indochina, ¿no? Y también se ve todo el despliegue de colonias o de dependencias o territorios de ultramar estadounidenses en proximidades a lo que es la zona de influencia marítima china, ¿no? Eso como dato para incorporar en el debate, y por eso, justamente, por la importancia que lleva controlar al menos un conjunto de islas en esa región, que es principalmente de islas, es que tiene mayor peso relativo para Francia como potencia colonial que está en retroceso. Después lo pondremos en debate más profundo, el sostener algún grado de presencia en una zona que se está transformando semana a semana en una de las zonas más candentes de la geopolítica mundial, ¿no? Exactamente. Exactamente, y ahí como para dejar un dato más sobre el país y también ir avanzando, Caledonia representa la producción del 10% del níquel a nivel mundial. Ahí estaba el asunto. Claro, por eso Francia no le da la independencia a una islita de 270.000 personas, donde la mitad son indígenas y más, porque justamente no solo representa el 10% de la exportación de níquel al mundo, al mercado mundial, sino que es la reserva de níquel más grande del planeta. Claro. O sea, posee las reservas en recursos naturales de níquel más grande del planeta, y es por eso que tiene un grado de control y de incidencia, que puede negociar, que puede mostrarse friendly, amigable con la comunidad internacional, para decir, mira, yo no colonizo, trato de hacer cosas buenas para esta gente que vive en la pobreza, que vive marginada, que vive explotada, pero justamente porque lo que no quiero es dejar, primero, que tengan una política de soberanía en exportación de sus recursos naturales, y dos, porque quiero que me vendan eso a precio de gallina muerta, o sea, a precio de lo que yo decida como metrópoli comprarle a esas poblaciones conquistadas, ¿no? Ahí también la incidencia, la incisividad del movimiento independentista canaco de lograr la independencia para tener una soberanía y mejores condiciones de vida. Si no están pidiendo la soberanía porque sí, porque no hay nada más que hacer, digamos, ¿no? Es una independencia, una búsqueda de vivir mejor, de tener un control sobre sus recursos naturales y de tener un rol en el mundo, como cualquier país que tiene nada más que las reservas más grandes de un recurso natural esencial para muchos procesos productivos,
debería tener en el escenario global, sin importar su población, sin importar su historia, sin importar si fue colonizada o no. Debería tener un rol diferente en la mesa que está subyugado y sometido por el colonialismo francés. Claro. Hay que decirlo, digamos, la historia de la independencia, pro-independencia de Nueva Caledonia es muy extensa. Coincide este proceso de independencia de Nueva Caledonia con el proceso de independencia y las guerras de liberación y los movimientos de liberación nacional de África, ¿no? Sacándose de encima el yugo francés, el yugo inglés, el yugo belga, digo, el yugo europeo en general, ¿sí? Entonces tiene una historia que va a la década del 50, a la década del 60 del siglo pasado, ¿sí? Y que hacia la década del 70 y del 80 fue muy fuerte, ¿no? Y que desencadenó en una situación casi que de guerra civil, Claro. ¿sí? Sí. Y que se firmaron una serie de acuerdos de paz y entendimiento, ¿no? Que otorgaron prácticamente gobierno propio a la isla, ¿no? Hoy la isla tiene un gobierno propio y un prefecto, es decir, como si fuera un virrey, un delegado del poder central de París en las islas, que permanentemente interactúa, ¿no? Lo que pasa es que los recursos naturales, ¿no? Nada de las regalías de esos recursos naturales quedan en la isla, ¿no? Y sobre todo, ¿sí? Nada de esas riquezas, de esos recursos naturales, derrama en las condiciones de vida de la población nativa, Claro. que es la población que vive, ¿no? Porque el resto de la población, ¿no? Que es escasa, es cierto, son 270.000 habitantes, el resto de la población, las acusaciones que hay es que son trabajadores golondrina, ¿no? Claro. En el caso de la población asiática, ¿sí? En general, o incluso de la propia población europea, ¿no? Exactamente. Entonces, las condiciones de existencia son muy malas para la población, ¿sí? de Nueva Caledonia, la población nativa de Nueva Caledonia en particular, ¿no? Tenías Sí, los sí. datos, Fran, no recuerdo bien los Sí, números, pero era... A ver, en la isla hay un 17% de pobreza oficial, vamos a decir datos a 2022, no están actualizados al 2024, pero de ese 17% de pobreza, el 60% son indígenas, Claro, ¿no? O sea, la gran mayoría de no, o sea, 60% son Kanaks y más del 60% son indígenas, ¿no? Estamos hablando de que 1 de cada 3 Kanaks vive en la pobreza, por lo menos de manera registrada, y todos los demás viven desamparados del Estado, porque básicamente el Estado funciona para que se extraiga materias primas y para la población europea que vive en el país. El 90% de la gente que habita las cárceles es indígena claro, en Nueva Caledonia. Y el otro 8%, o sea, de ese 10 que queda, 8% son asiáticos y 2% son europeos. claro. O sea, es un sistema de represión que trata de hostigar constantemente, de reprimir constantemente a los pueblos indígenas y a los migrantes, y que deja en una condición de privilegio social y político a las élites europeas, que lo único que hacen es administrar el proceso de saqueo colonial de los recursos naturales de la isla. Claro. Totalmente. Te diría que el carácter de europeo los transforma en élite. Claro. Exacto, Nueva exactamente. Caledonia, que ni siquiera necesariamente es parte de la verdadera élite europea, pero solo su carácter de europeo los transforma en una posición privilegiada dentro de Nueva Caledonia. Exactamente, y justamente lo que buscaba Francia era darle más peso político a esa fracción para tener mucho más control sobre la isla y poder transgredir los acuerdos que tuvieron que concederle a las naciones indígenas en la década de los 80 para evitar una guerra Claro, civil. ¿no? Entonces, Francia y el Parlamento francés, preocupado por la participación democrática en las islas, ¿sí? Quedando las minorías indígenas como antidemocráticas, cuando en realidad lo que hay de fondo y lo que no discute Francia es la condición colonial. No puede haber democracia en una condición colonial, ¿no? Porque obviamente, población trasplantada, nosotros los vivimos en las Islas Malvinas en este episodio, ¿no? Donde hay más oficiales británicos en la base militar de las Islas Malvinas que habitantes en Puerto Argentino, Claro. rebautizado como Sí. Puerto Stanley, ¿no? Pero, digo, Yo, obviamente, eso Perdón. habla de la población trasplantada en un hecho colonial como vive Nueva Caledonia, ¿no? Digo, entonces, claro, más de la doble vara de estos países imperiales, ¿no? Porque estoy seguro que a los inmigrantes que tiene Francia en su territorio europeo
con 10 años de residencia no le da la posibilidad de una nacionalidad y capacidad de votar. Tal cual. Bien. Todos los inmigrantes de sus colonias, principalmente en África, que hoy garantizan gran parte del trabajo menos remunerado en Francia, no tienen la nacionalidad francesa para poder elegir a sus representantes y sin embargo sí exige algo por el estilo en un territorio de ultramar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y además, votando allá, ¿sí? Votando en París, donde Nueva Caledonia tiene solo 2 delegados, ¿sí? Votando en París, algo, ¿no? que legisla a 17.000 kilómetros de distancia de París. Sí. Digo, entonces, claro, te dicen, no, pero nosotros queremos más democracia para que puedan participar y haya más ciudadanía en Nueva Caledonia. El problema es que esa nueva democracia está parada sobre un hecho colonial. Y ahí está la estafa imperial, ¿no? Ahí está la estafa imperial. Yo te quiero hacer una pregunta, Alfio, y aprovechándote y demás. ¿Por qué es importante el níquel, ¿no? Que volvemos a lo mismo, digo, Nueva Caledonia, el 10% de la producción mundial de níquel sale de esa pequeña isla, son el 30% de la reserva mundial, pero ¿por qué es importante el níquel y qué es lo que está en juego en ese marco? Bueno, primero un repaso de lo que acabas de decir. Justamente, digo, Nueva Caledonia es responsable del 10% de la producción y comercialización, de la producción del níquel comercializado, por así decirlo. Pero sus reservas son mucho más de lo que es su participación en el mercado, ¿no? Entonces eso en términos potenciales la ubica en un territorio, en un escenario mucho más privilegiado. Después, sobre tu pregunta, digamos, el níquel es un recurso que rara vez está en la agenda, pero ha sido esencial para la industria del acero en el último siglo, por así decirlo, y ha cobrado nuevo revalúo por una cuestión de que es muy importante para un conjunto de aleaciones metálicas, entonces todo el entramado industrial que necesite materiales de resistencia física, el níquel es un mineral muy importante. Y a esto se le suma que está cumpliendo un rol en 2 sectores de la economía que están siendo muy dinámicos en esta nueva fase, como plantea Lucas Aguilera en su libro, en esta nueva fase del capitalismo, que es una digitalización y un proceso de transición energética a energías, entre comillas, renovables. ¿Cuáles son las funciones del níquel? Una es que es un ingrediente importante para lo que son las baterías, si Claro. bien las baterías en esta transición energética usan más el litio, o sea, la tecnología se sostiene más sobre el litio que sobre el níquel, porque son 2 tipos de baterías distintas. Sí es un elemento muy importante la batería para la electroportabilidad y todo lo que significa trasladar energía, ¿no? Trasladar energía, si sea en la batería de un teléfono, en la batería de un auto eléctrico. Eso por un lado. Y segundo, que el níquel es muy importante para todo lo que es desarrollo de imanes. Ustedes dirán, ¿para qué me puede servir un imán? Bueno, en realidad lo que estamos pensando es en el típico imán que ponemos en la heladera, pero en realidad hay una cuestión muy importante. Obvio que me leíste la mente, Alfio. Sí, es lo que pensamos todos. El manejo del magnetismo es muy importante para todo el desarrollo de electricidad, ¿bien? Tanto para la construcción de motores eléctricos como para la construcción de generadores o de bobinas, por así decirlo. Todo lo que es campo electromagnético, incluso hasta para la tecnología fina, digamos, para la computacional. También el manejo de magnetos de alta precisión cobra cada vez mayor relevancia y el níquel es un elemento clave para el desarrollo de... ¿Usted está buscando una residencia permanente? Perdón, mil disculpas, Ale. No hay problema, Fran. Claro, digo, Entonces, no, seguí, Alfio, después te voy a molestar también con una pregunta. Entonces, en este escenario de
que resalta la importancia del principal recurso que tiene la isla y a su vez el rol protagónico que tiene la disponibilidad de ese recurso a nivel mundial, el que tiene Nueva Caledonia, es que se empieza a plantear algo que con tus capacidades de geopolítica lo podrás analizar mejor. Pero en un proceso de cambios de hegemonía en el plano de lo tecnológico, hay dos grandes elementos que pueden servir para, para la presión o para el control de lo tecnológico. Uno es el control del conocimiento, ¿no? El control del conocimiento para el desarrollo tecnológico, y otra es el control del recurso más escaso que condiciona el desarrollo tecnológico. Claro. Entonces, si hubiese níquel desparramado, por así decirlo, en todas partes del mundo, no sería un elemento de disputa. Pero cuando decimos que hay 5 países que controlan la inmensísima mayoría de disponibilidad de níquel a nivel mundial, estamos diciendo que esos 5 países pasan a ser el cuello botella del desarrollo tecnológico que se disputan las grandes potencias o las grandes fuerzas en pugna. Claro. ¿Qué otros países son exportadores, digamos, o reservas de níquel a nivel Bien. mundial? Ahí hay grandes reservas en Indonesia, Ujú. en Rusia, Claro, en Australia y en Brasil. claro. ¿Bien? También para que veamos la envergadura de los países de los que estamos discutiendo. Entonces, no es lo mismo invadir Rusia para controlar el níquel que controlar Nueva Caledonia. Claro. Para ponerlos en términos relativos. Pero, si no, pregúntenle a Europa, digamos, ¿no? Sí. Pregúntale a Francia. Pregúntenle a Francia. Claro. Claro, prefiere tener un problema en Nueva Caledonia, notablemente, digamos, ¿no? O sea, es tremendo en ese sentido. Fíjense esto, volvemos a lo que, cómo empezamos a hablar en el programa, ¿no? Decís, che, se prendió fuego Nueva Caledonia. En un momento la noticia era que la isla estaba cortada a la mitad, ¿no? Que la población kanak, ¿sí? Cortaba las rutas que daban a Numea, que es la capital del archipiélago, ¿sí? Y éramos que no dejan, han cortado la isla a la mitad, entonces la parte norte de la isla está incomunicada con respecto a la parte sur, y decís, pero qué locura están haciendo. Buscar tomar el aeropuerto también. Claro, buscaron tomar el aeropuerto, hubo conflictos en las inmediaciones del puerto, del puerto navegable. Claro, cuando empezamos a darnos cuenta, en realidad, la población lo que estaba tratando de hacer, el pueblo canaco, el pueblo nativo en lucha, ¿sí? Y reivindicando su posibilidad de soberanía, de autogobierno y de control de esos recursos, lo que estaba haciendo era bloquear las exportaciones de níquel. Entonces, no era que cortaban la isla y la comunicación de la isla en dos. Lo que estaban tratando de hacer era que las minas de níquel que están hacia el norte de la isla, ¿no? No pudieran comunicarse con el puerto para la extracción de los recursos, ¿no? Esa era la tensión que había. Y la represión de Francia, ¿sí? Que habla de democracia y que esta era la discusión que estaba pretendiendo dar contra los bárbaros canacos. La represión fue tremenda, digamos, con toques de queda, con población asesinada. 300 heridos. Sí, con 300 heridos, ¿sí? Y que se da ese marco, digamos, en el peor de los salvajismos coloniales, digamos, incluso con toques de quedas y con la legalización de poder entrar en las viviendas de los presuntos manifestantes. O sea, Para detener, hacer vulneración de derechos. han hecho barbaridades. 2 de los asesinados son sobrinos de Karembeu. Karembeu, capaz algunos viejitos, vos, Alfio, seguro que sí. ¿Sí? Es un campeón, ¿sí? Del mundo de fútbol con la selección de Francia en el año 98. ¿Sí? Un gran jugador, creo que jugó en el Milan y en el Olympique de Marsella, si mal no me equivoco. Digo que tiene 2 sobrinos que fueron asesinados por la policía, ¿sí? Colonial, por las fuerzas coloniales francesas. Digo, la verdad que la situación era, sí, pequeña isla perdida, pero cuando empezás a escarbar, encontrás esta dimensión geopolítica de lo que estaba comentando Alfio, ¿no? De la centralidad del níquel y la centralidad que tiene esa pequeña isla
del continente oceánico, ¿no? Que yo creí que no, pero sí, continente oceánico, en relación a la provisión de un recurso que es importante. Yo estoy tratando de buscar, porque teníamos acá lo que significa más el níquel desde la pandemia en adelante, ¿no? Y cómo el precio del níquel a nivel internacional se disparó, y no lo estoy pudiendo encontrar, pero para mostrar, digamos, la centralidad que estaba teniendo, ¿no? Este recurso en particular, ¿no es cierto? Aunque yo siento que Alfio hacía una muy buena recuperación en ese tema de lo importante que es para toda la industria del acero, que no es nada más que una de las industrias más importantes a nivel mundial en cualquier rubro, desde construcción, barcos, propio material. Las fábricas que crean fábricas requieren ingentes cantidades de níquel y de carbón también, porque justamente gran parte de la revolución industrial se basa en el dominio y en la producción de diferentes tipos de acero, digamos, ¿no? Entonces, y también el rol que le daba a la centralidad del níquel en la medida de que solo son 5 países los que controlan, son ese cuello de botella de exportación del recurso natural. Y yo creo que eso es muy central para entender por qué Francia tiene la incisiva necesidad de tener un control sobre la isla, y que también a materia de Francia se le complica porque Francia viene atravesando los últimos 4 años una debacle de su poder colonial en el mundo, que comienza en África, despierta en África y después trasciende a Nueva Caledonia. O sea, va trastocando las diferentes colonias francesas, las diferentes áreas de influencia francesas, y de repente Francia siente que se esparce un germen nacionalista, independentista, soberanista en materia de recursos económicos, y trata de no dar tregua. O sea, si ya perdí esto, lo demás no lo pierdo. Y si para eso tengo que militarizar, si para eso tengo que quitar derechos fundamentales, si para eso tengo que intervenir militarmente, lo hago de una vez. O sea, se acabó la democracia del niño bueno, se acabó la idea de que todos somos igualité, fraternité, bla, bla. Vamos aquí a lo que es Francia, ¿no? A los bifes. Claro, es una potencia militar, es una potencia colonial, y está tratando de demostrar eso al mundo. También frente a un hazmerreír que le hacen países como Estados Unidos o Inglaterra, que le dicen, te quieres meter a invadir Rusia, pero no puedes controlar tu isla ahí al otro lado del océano, digamos, ¿no? Entonces, yo siento que también hay una desesperación de la política francesa de no entender cómo es que después de la victoria que habían ellos generado en los 80 sobre sus excolonias, ahora vuelve a brotar esas tendencias nacionalistas y soberanistas. Exactamente. En ese marco, y para entrar, ¿no?, en una lectura más amplia, y que era un poco lo que empezamos a detectar, que si uno leía el hecho aislado de Nueva Caledonia, que fue efectivamente lo que ocurrió, incluso hasta el día sigue ocurriendo, digo, pues hasta el día de ayer estaba aprobado el toque de queda, es decir, el estado de excepción colonial francés en Nueva Caledonia, ¿sí? Pero que parecía un hecho pequeño, insignificante, en una isla perdida, ¿no? Literalmente, digo. No, pero cuando uno abre el panorama, encontraba esto, ¿no? El colonialismo francés que viene desde la pandemia en adelante en franca crisis, en franco retroceso, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? El colonialismo francés en franco retroceso, ¿no? Y que tiene marco en Oceanía, en Nueva Caledonia, en esta pequeña porción de territorio, ¿no?, que tiene ni más ni menos que el 30% de las reservas mundiales de níquel, y también en África Occidental, ¿no?, con el colapso de los países del antiguo Imperio francés en África, ¿sí?, del África Occidental, ¿no?, con el colapso de lo que se supo conocer a inicios de este siglo como el G5 del Sahel, que era una organización de países, todos ex colonias francesas, ¿sí?, que voló por los aires, ¿no?, en el marco de una serie, ¿no?, de insurrecciones armadas de similares características en 3 de esos 5 países. ¿Sí? Me refiero a Mali primero, Burkina Faso y Níger el año pasado, que de hecho lo trabajamos nosotros en Finisterre a la situación, al golpe de Estado, ¿no?, de Níger, ¿no?, que son insurrecciones armadas, ¿no?, con un fuerte apoyo popular que puso en entredicho el carácter neocolonial francés en África Occidental, ¿no?, que a pesar de que otorgó la independencia política a sus colonias en la década del 60, en el marco
¿no? De la Quinta República, de Gaulle como el padre de esa Quinta República, ¿no? Una cruel Sin guerra. embargo, nunca otorgó la independencia económica, ¿no? Y los sometió a deudas, a manejos financieros especulativos, ¿no? Y a la extracción y exfoliación de sus recursos naturales, ¿no? Totalmente. No sé si hay, Alfio, hay una complementación que quieras dar. No, era para agregar, digo, también le dio esas concesiones de Francia hacia los territorios que controlaba en África, luego de una cruenta guerra, ¿no? Totalmente. Fue muy cruel, también para retomarlos en sentidos históricos y latinoamericanos. Las fuerzas armadas que tuvieron las dictaduras militares en los 70 se entrenaron en la tortura y en el combate de guerrilla con las fuerzas armadas francesas que tenían la experiencia de las guerras en África. Bien, Así O es. sea, los que desaparecieron a las 30.000 personas aquí en Argentina, lo que estás diciendo es que se entrenaron con los ejércitos franceses que habían hecho más o menos lo mismo en África. Sí, exactamente. La doctrina, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional, Total. de las Fuerzas Armadas Argentinas, estuvo muy articulada, estrechamente articulada a las experiencias antiinsurgentes del ejército francés en África, particularmente en Argelia, pero también en estos países en estudio, ¿sí? Y que los hermanaba, a diferencia del ejército estadounidense, los hermanaba ese catolicismo reaccionario, o incluso ese cristianismo reaccionario, lefebrista, ¿sí? Profundamente reaccionario, que se persignaba antes de, por ejemplo, meter picana, ¿no? Claro, sí, Antes de, totalmente. por ejemplo, meter picana. Espantoso. Y yo creo que estamos ahí, les meto unas gráficas Dale, que estoy editando dale, ahí de dale, África. Yo creo que es importante, mucha gente quizás no ubica cómo se distribuyen los países en África Occidental. Lo primero que tenemos que tener claro quizás es este mapita, es el continente africano y Medio Oriente y algunas pinceladas más, pero a grosso modo África, y lo que tenemos en verde, ya sea cualquier tono de verde, es lo que se llamó la ECOWAS. O sea, lo que era la ECOWAS era todos estos países que habían sido colonias francesas, algunos como Nigeria, digamos, que eran colonias inglesas, pero todo el área de influencia que tenía Francia en materia política, económica y militar. ¿Ok? No es poco con relación al tamaño continental de África. Pensemos que si bien todos estos países hoy por hoy son independientes, no lo son en materias como economía, en materias como política. Cuando Francia ve que hay alguna pulsión ahí que se va del lugar, de repente las democracias que ellos mismos proclaman, surgen golpes de Estado, giros de timón, desapariciones de líderes, de repente estallan guerras civiles, aparecen grupos yihadistas, o sea, hay un control y una inferencia política por parte de Francia en toda la región, ha sido histórica, y la ECOWAS se vendió en África Occidental como una idea de Francia tratando de ayudar a estos países a desarrollarse económicamente, ¿no? O sea, es por eso que estos países que habían más o menos alcanzado su independencia para la década de los 80, dicen, bueno, ok, necesitamos ayuda para meter escuelas, meter caminos, meter servicios básicos, integrémonos y veamos qué nos puede dar Francia, ¿no? De hecho, la mayoría de estos países habla francés, con excepción de Nigeria, insisto, que es el país fuerte, el bloque, el músculo, digamos, es el Brasil de esta mini región, digamos. Y lo que nos separa en verde oscuro de verde claro son los países donde se han dado golpes de Estado en contra de la ECOWAS versus los países que hasta el 2023 se mantenían bajo la égida de la ECOWAS. ¿Ok? Entonces, pongamos ese marco. Y a inicios de 2020, con la pandemia, se vienen dando una serie de conflictos en toda esta parte del Sahel, que justamente esta parte del África Occidental se caracteriza por ser la zona del Sahel, que tiene nombre por el desierto del Sahel, por si acaso. Y tenemos esta gráfica, no menor, ahí espérenme que la voy a ir ajustando, que justamente lo que trata de hacer es, un segundito, vamos a ajustarla acá para que se vea. Ahí está y se ve perfecto. Mucho mejor. Genial. Ok. Viendo en detalle esta zona, lo que vemos es que a partir del 2020 se vienen dando una serie de golpes de Estado en toda la zona del Sahel. El Sahel va de Guinea a Sudán. Es una franja horizontal que atraviesa el África Occidental
y bueno, el África continental, y donde hay varios países. En Guinea tenemos golpe de Estado del 2021, en Mali tenemos el año 2020 y 2021, Burkina Faso el 22, Níger un golpe fallido el 21 y otro exitoso el 23, en Chad 21-22, ahí tienen los datos, se viene a dar una serie de golpes de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué impulsa a estos países a que sus ejércitos den golpes de Estado contra los gobiernos que se habían constituido previamente? Tenemos que recalcar, primeramente, que es una zona donde el yihadismo, el ISIS, en sus diferentes fracciones, ingresa con su égida mundial en la década del 2010-2011, y en estos países también emerge. Y emerge como una amenaza para estados que tienen altísimos grados de pobreza, poquísimo control sobre su territorio, con diferentes pulsiones independentistas de otras naciones y etnias del África, y que sobre ese mar de conflictividad política se meten los yihadistas a tratar de ordenar y a generar mucho más caos en la región. Estos países lo que hacen es decir, bueno, somos parte del ECOWAS, pidamos apoyo militar a Francia. Francia ofrece su ejército y 10 años después lo que ha garantizado Francia es el control sobre las minas, sobre los recursos naturales, sobre todo recurso que Francia puede explotar a su metrópoli, y deja a su suerte al resto de la población local. Y que el resto del ejército y que el resto de la población local combata a los yihadistas. Lo que fueron los franceses fue a garantizar la extracción y el saqueo de los recursos naturales de sus países. Y eso colapsa. Exactamente, ¿no? Hay que recordar que el ECOWAS o la CEDAW o la Comunidad de Estados de África Occidental, ¿no? Son históricas, mayoritariamente también Nigeria, pero digo, históricamente colonias, excolonias francesas, neocolonias, ¿no? Neocolonias también, porque digo, Francia controla la moneda de todos los países de África Occidental, de los que fueron colonias suyas, ¿sí? Y posee un importante control sobre los recursos naturales, ¿no? Y sobre las economías de enclave que giran en torno a esos recursos naturales, ¿no? Al mismo tiempo, ese apoyo que vos recién mencionabas, ¿no? Que dio lugar incluso al surgimiento del famoso G5 del Sahel, ¿sí? Donde el G5 del Sahel era la contraparte local, ¿no? De la operación, si mal no me equivoco, es Balcán, el nombre de la operación militar francesa en contra de ISIS-K, que es el ISIS de esa zona, digamos, del Magreb, ¿no? Y que 10 años después no garantizó el fin de la presencia de ISIS en esos países, y políticamente, al mismo tiempo, permanentemente, Francia veta a los sistemas políticos, ¿no? Controla y veta a los sistemas políticos de esos países, sobre todo a los elementos, a las expresiones políticas de contenido anticolonial, ¿no? Eso de conjunto ha hecho, ¿no? Que no por casualidad, en particular en Mali, Burkina Faso y Níger, en 3 de esos países, hayan surgido expresiones políticos militares con gran apoyo popular, ¿no? Que invalidaron al sistema y que cuestionaron al sistema político. Un sistema político muy capturado, ¿sí? Por élites políticas muy cruzadas económicamente por Francia, ¿no? Entonces, es desde ahí que se explica la impugnación, ¿sí? Al sistema democrático, la aparición de los golpes de Estado y demás, ¿no? Pero que son golpes de Estado que al mismo tiempo tienen, la verdad hay que decirlo, se ve en las imágenes, un gran apoyo popular, ¿no? Porque los sistemas democráticos, volvemos a lo mismo, no terminan de asumir la situación colonial de esos países, y son esas rebeliones, esas insurrecciones armadas las que garantizan cierto juego, ¿no? Ahí tenemos un video, Fran, si podemos pasar del Deuchuel, ¿sí? Fíjate, Dame un segundo que lo preparo. lo preparamos. Alfio, ¿no? Estamos acá desde Buenos Aires ocupando la palabra, pero... Fran, les iba a traer un dato de color histórico. Al sur de Senegal está Dakar, que es la localidad a la cual le da nombre la carrera de Dakar. Sí. Que era es la capital de Senegal, Dakar, de hecho. Emblema deportivo de la ocupación francesa en toda África, ¿no? Y que deja de ser sede de ese rally y pasa a ser sede de Sudamérica
justamente por la invasión del ISI a todo el territorio. Claro. Es el dato histórico para que nuestros televidentes lo anclen a nuestras realidades, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa presencia de ISIS. Mira. ISIS. Eso no sabía. Acá, ahora muchas cosas cobran sentido. Claro. Y por eso tuvieron Claro. por Bolivia y Argentina, ¿no? Claro, justamente. Se muda esa carrera internacional, que no sé cuántos años tiene, pero haber tenido 50, 60 años. Es emblema de la conquista europea a África. Esa eran los primeros Rally Dakar, era la conquista de África. Ok. Mira, aquí lo tengo el video. Pásalo para mostrar un poco la ecuación de... Ok, quiero garantizar que esto se vea bien. Bueno, estaba teniendo ahí desperfectos técnicos, tengan paciencia. Los jefes militares Ahí va. Ahí está. Si no, entonces. se reunieron en la capital de Malí para firmar un acuerdo que podría complicar los esfuerzos por restaurar la democracia en el Sahel. Claras palabras del ministro de Exteriores de Malí. Cualquier ataque contra la soberanía y la integridad territorial de uno o más de los países firmantes será considerado una agresión y conllevará un compromiso de asistencia y socorro por parte de todos los firmantes. Desde 2020 se han producido golpes militares en las 3 antiguas colonias francesas, el más reciente en Níger. En julio, militares nigerinos derrocaron al presidente electo y aunque muchos ciudadanos apoyan a los militares golpistas, la Junta ha sido condenada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. La CEDEAO, La ECOWAS. CEDEAO amenazó con intervenir por la fuerza para restablecer el gobierno civil, pero aún mantiene conversaciones con los golpistas. Según el nuevo pacto, cualquier ataque podría desencadenar un conflicto mayor en la región. Además, han empeorado enormemente las relaciones con Francia, antiguo gobernante colonial que mantenía estrechos vínculos con el gobierno derrocado. La Junta de Níger exige la salida de las tropas francesas estacionadas en el país. También el embajador francés ha recibido la orden de abandonar el territorio, pero París se mantiene firme y no reconoce la autoridad de la Junta, a la que acusa de bloquear los suministros a la embajada francesa, equiparando la situación con un secuestro. Los otros miembros de la alianza, Burkina Faso y Malí, también ordenaron la salida de soldados franceses tras los golpes de Estado de 2022 y 2021 respectivamente, luego de luchar durante años contra insurgentes yihadistas. Los tres ¿Sigue? ¿Se cortó? Y sí. No pasa nada. Bueno, central, ahí está el marco general, ¿sí? Hay que recordar, digo, son 3 procesos, ¿sí? De similares características en los 3 países, ¿sí? 3 golpes de Estado, que son el marco institucional de insurrecciones armadas, con un fuerte apoyo popular, tanto en Mali, en Burkina Faso y en Níger, ¿no? El gran brazo de maniobra en la región era Nigeria, ¿no? Que por supuesto es el país más poblado de África, la segunda economía del continente incluso, que en algún momento Francia y los Estados Unidos presionaron sobre Nigeria para intentar atacar a Níger, sobre todo al último país, ¿sí? que vivió esta situación, ¿no? Intentando que Nigeria interviniera militarmente a nombre de la ECOWAS, a nombre de la CEDEAO, ¿no? Y Nigeria finalmente se negó, ¿no? Rotundamente, Claro. a esa acción militar. Y se negó, te pongo el Sí. ladito ahí corto, porque se negó porque Francia dice, hay que invadir, y Níger le dijo, buenísimo, ¿cuántos hombres pones tú? Y Francia le dice, esta es la mejor parte, invadimos todos, yo pongo las armas, tú pones los muertos. Y Claro. Nigeria dijo, papá, es diferente cuando tú no vas a ir a morir al frente de batalla Francia. por tus intereses. Claro, Francia dijo, organicémonos y vayan, ¿viste? Claro, Organicémonos. vayan, y bien ordenados, por favor, y ganémelo la guerra. Claro, son vivos los franceses, ¿viste? Es tremendo. Pero bueno, la realidad es que en ese contexto, hacia fines del año pasado, los 3 países rubricaron una alianza militar
Y la noticia de esta semana, la noticia en realidad de la semana pasada, es que esa alianza militar inicial hoy empieza a caminar, ¿no?, la idea de una confederación entre los tres países, ¿sí? Una confederación unitaria de los tres países para sus relaciones internacionales, su defensa común y su soberanía y su economía. Es decir, está iniciando un proceso de integración económica entre los tres países, ¿no?, para, ¿no?, un poco contrarrestar el peso de Francia, del colonialismo y neocolonialismo francés, ¿no? Y que, de hecho, entre las variables que se han tenido en cuenta, tienen que ver con la discusión monetaria, ¿no? Porque sigue siendo el franco la moneda de esos países y esta confederación estaría discutiendo, ¿no?, el salirse del franco como la moneda, ¿no?, común, ¿no? Sí, sí. Ahí no sé si, Alfio, por favor, un datazo. No, hay una cuestión para destacar, digamos, ninguno de estos países tiene salida al mar, si mi memoria no me falla. Claro, sí. Entonces también sostiene, independientemente de que es inevitable un marco de alianza con países vecinos, por una cuestión de sostenibilidad de la soberanía, también la va a necesitar de manera obligada para poder comercializar, ¿no? Claro. Hay una cuestión histórica también para tener en cuenta que marca gran parte de los conflictos civiles en los territorios africanos, y es las delimitaciones de esos países, ¿no? O sea, son producto de una negociación en una mesa de las potencias coloniales, en donde se hicieron delimitaciones arbitrarias, en donde se dejó de un lado u otro de las fronteras a naciones, a nacionalidades de pueblos originarios divididas por una frontera. Entonces esos límites administrativos en realidad lo único que han hecho es generar conflicto hacia adentro y conflicto hacia afuera. Conflicto hacia adentro entre nacionalidades o tribus rivales, históricamente rivales, y conflictos hacia afuera por hermandad con la otra parte de la nación. Entonces, esto también explica la heterogeneidad y lo difícil que es analizar a veces cada uno de los procesos que suceden en África. Y por un lado, a veces la rápida hermandad que hay entre los países, ¿no? Independientemente de esta balcanización, siempre sobresalen unidades en este plano. Exactamente. Y por eso es importante este hecho, de este anuncio de que esa alianza militar ahora empieza a caminar la idea de una confederación soberana, confederación que se plantea que no está cerrada en sí misma, ¿no? Y que cualquier país que quiera integrar esa confederación, respetando los principios comunes que tienen claramente una fuerte impronta antiimperialista. Hay que decir que Níger, el último golpe de Estado, ¿no?, de estos tres, de este bloque, rompió el acuerdo militar con los Estados Unidos y forzó la salida de 1.100 militares estadounidenses que tenían asiento en una base construida en Níger, ¿no? Y que al mismo tiempo, y algo de eso se vio recién en el video, ¿no?, esta ruptura de los acuerdos también viene de la mano de acuerdos con Moscú, ¿no? Acuerdos militares con Rusia, económicos con Rusia y también de inversiones también y económicos con China, ¿no? Entonces, ahí también un poco lo que muestra es que empieza a haber en África una nueva geopolítica, ¿no?, que rompe los lazos coloniales con Francia, los lazos imperiales con los Estados Unidos, y aparece, ¿no?, este tándem de China con sus megas inversiones en infraestructura en el marco de la Ruta de la Seda, y de Rusia con acuerdos militares de primer orden. De hecho, en Níger, ¿sí?, las bases militares que tenía Estados Unidos fueron ocupados por el grupo Wagner, ¿no?, este famoso grupo contratista, este famoso ejército privado de origen ruso que tiene presencia en varios países, ¿sabes? 6, 7 países de África tiene presencia directa del grupo Wagner, y bueno, en Níger ha ocupado las bases que tuvo que abandonar los Estados Unidos, ¿no? Y que muestra, ¿no?, que la presencia de Rusia es mucho más efectiva, ¿no?,
para romper, para derrotar al terrorismo. Entonces, lo que empiezan a darse cuenta los países del Sahel, que esa experiencia del G5 del Sahel, ¿no? Y que Francia venía con la Operación Barkhane a combatir al terrorismo, solo servía para controlar los territorios, controlar las riquezas, controlar los recursos naturales, pero no combatir al terrorismo, que Claro, era seguía una vivito y coleando como marco de justificación para eso. Y vienen los rusos, ¿no? Y que muestran las Fuerzas Armadas rusas públicas y privadas, porque está el grupo Wagner centralmente, ¿no? Un combate mucho más eficaz al terrorismo, ¿no? Entonces, ahí empieza esa alianza y esa presencia que se ve en las imágenes y que por eso aparece la bandera de Rusia como hasta sinónimo de liberación, ¿no? Y de haber conseguido un gran aliado, además militar y económico. Y yo me quiero ir un poco, o sea, tú decías muy bien ese tema de lo militar, la eficiencia del combate de esta coalición, digamos, de este bloque, de esta confederación contra los yihadistas del ISIS, pero también hay un montón de transformaciones en materia económica y social que esta confederación han demostrado a los países del Sahel y al mundo. Veamos, por dar algunas pinceladas. Níger era una de las principales exportadoras de uranio del mundo y que abastecía fundamentalmente a Francia a precios ínfimos, o sea, literalmente... Al país más atómico, Claro, al país más atómico de Europa. y de las economías verdes, era sostenible su economía verde porque compraba Níger a un uranio a un precio ridículo, digamos. Y una de las políticas más fuertes que lleva a cabo el presidente tras el golpe es retener las exportaciones de uranio a Níger, a Francia, y buscar nuevos compradores. Y ahí surge China, surge Rusia, surge Irán, surge Arabia Saudí, surgen otros países que están interesados en el uranio de Níger, lo vende a un mucho mejor precio y solo con mover eso. Los datos del FMI dicen de que Níger crece por lo menos el 11% en su economía este año, solo en un año. Claro. Una disparada en crecimiento económico del 11%. O sea, mejoró la colocación internacional de su uranio y en un año creció la economía el 11%. Sí, el 11%. Veamos, Burkina Faso. El Burkina Faso exporta una cantidad de oro brutal. Es uno de los principales exportadores de oro a nivel mundial y su economía se nutre de eso. ¿Y qué es lo que hace el presidente de Burkina Faso tras el golpe? Es decir, bueno, un momentito, vamos a reducir nuestras exportaciones de oro, vamos a construir una reserva propia para crear una moneda nacional. Y hoy por hoy han incrementado sus reservas en oro de manera descomunal y están evaluando cómo pueden hacer una moneda ya no nacional de Burkina Faso, sino de la Confederación del Sahel, que alimente y beneficie a un mejor trato económico dentro del país y una soberanía monetaria para no depender de Francia. Extraordinario. Veamos Mali. Mali ha logrado, a partir de un trabajo diplomático, de un acercamiento con China y con Rusia, en primer lugar, en 2-3 años de gobierno, construir más kilómetros de carretera al interior del país que todo el periodo de financiamiento francés durante los últimos 20 años. En 2 años han construido más kilómetros de carretera para interconectar a su población que 20 años de financiamiento francés en el país. Claro. Y ahora se lanzan a la construcción de una planta de energía solar, que va a ser la planta de energía solar más grande de todo el Sahel, con financiamiento ruso, un acuerdo entre privado y Estado, donde 10 años explota el privado, solo 10 años, y después todo el rédito pasa al aparato estatal, al Estado, a la gestión del Estado, y durante esos 10 años de explotación hay impuestos sobre ganancias. Claro. Entonces, hablamos de eso, hablamos de un país, de una confederación donde los márgenes de pobreza estaban por encima del 60%, donde las tasas de desnutrición eran altísimas, donde el país estaba convulsionado y además recibía de la balcanización de Libia un montón de armas, un montón de mecanismos para matarse entre ellos, y que de repente, con girar la economía, con girar la política, empiezan a generar procesos de integración. Lo decías tú, y es muy interesante. La nación tuareg, los diferentes pueblos nómadas tuareg que habían iniciado una guerra al interior de Mali para separarse de la política de extracción brutal de recursos y de expansionismo de los terratenientes franceses, agarran y dicen, bueno, con el nuevo gobierno de Mali nos sentamos a hablar. Y es porque el gobierno de Mali dice, bueno, reconocemos que aquí hay muchos problemas, los invitamos a una mesa de negociación, vamos por una unificación del país, por un proceso de pacificación, derrotemos al ISIS y planteemos sobre eso soberanía alimentaria, redistribución de la riqueza,
planes de riego para los pueblos del Sahel, para los pueblos del desierto, reconocimiento a la autonomía política de los Tuareg, reconocimiento a los territorios de origen Tuareg, y todas las milicias armadas que para Francia parecían avisorar la balcanización del país totalmente, de repente se vuelven fuerzas armadas que hoy por hoy apoyan Claro. al gobierno de Mali a combatir al yihadismo. Claro. Entonces, eso es soberanía. Eso está pasando en nuestra cara y Francia no quiere hablar de eso, obviamente, pero nadie más lo dice. Claro. Y yo creo que eso es un tema central que no hay que perderlo. Soberanía económica para generar soberanía política. Es el principio de todos los procesos nacionalistas del mundo, digamos. Tal cual, tal cual. ¿Alfio? No, es importante volver a la clave en la cual se abrieron estos temas, ¿no? De pensarlos en contexto. Está interesante para evaluarlo de acá a unos meses, si bien ustedes ya hicieron un programa especial sobre Europa, pero ver cómo repercute las disputas por soberanía de las colonias en los países centrales, ¿no? Porque ahí estamos hablando de que el oro por un lado y el uranio por el otro son elementos muy importantes para el desarrollo de la economía europea en general y francesa en particular, ¿no? O sea, en una instancia en donde por una confrontación bélica en territorio ucraniano la energía en Europa pasó a ser mucho más costosa, Francia venía surfeando la situación justamente por su gran desarrollo nuclear, cosa que no tenía Alemania, y ahora quedarse sin un recurso clave para su desarrollo energético puede significar algún traspié en un futuro muy próximo, ¿no? Lo mismo hablar de la disponibilidad de oro, si bien el oro no es solamente usado para atesoramiento, ni para la guerra de monedas, sino que también tiene un fin industrial muy importante, especialmente en el desarrollo de computadoras. Uh-huh. También puede estar empezando a explicar algunos contextos de debilitamiento de la Europa que ya está castigada y de la Francia que claramente está dando cada vez más síntomas de potencia colonial en repliegue, ¿no? Exactamente. Y creo que en algún punto, cuando uno empieza a conectar los hechos, ¿no? Esto que parecía que a quién le importa lo que sucede en Nueva Caledonia, pero cuando empezás a conectar los hechos te das cuenta de estos movimientos, como dice Alfio, de que no por nada, y lo pasamos en la agenda de noticias de la semana, Francia es, y Macron, digamos, es el actor más beligerante de Europa para con Rusia, porque claro, lo que está viendo es que Ucrania ya está claro, lo hemos analizado en programas anteriores, vamos a tener que actualizar en breve ese conflicto, pero Ucrania ya está claro que no puede en el terreno operacional, ¿sí? En el teatro de operaciones, ganarle a Rusia en la guerra, ¿no? Y esa beligerancia francesa de insistir y que incluso haya tropas de la OTAN de manera directa combatiendo a Rusia en el Donbass, ¿no? Me parece que también tiene como marco el que Francia sabe que esta pulsión soberanista en sus excolonias, ¿sí? Tienen el apoyo de Rusia, ¿no? Entonces, también lo que le pasa a Francia es que dice, quiero ir contra vos, ¿sí? A fondo, porque vos estás, ¿sí? Horadando mi viejo orden colonial, mi viejo orden imperial económico, ¿no? Y impidiendo mi exfoliación de las riquezas, ¿no? Y ya con Níger y el uranio le pasó eso, porque digo, la energía nuclear, el país más nuclear por excelencia de toda Europa occidental es Francia, ¿no? Y con el encarecimiento del uranio que hizo Níger, bueno, ese encarecimiento del uranio que hizo Níger tiene el apoyo de Rusia detrás. Entonces, me parece que en ese marco uno ve ese movimiento, ¿no? Y obviamente no se agota en una discusión Francia-Rusia para con los viejos territorios coloniales, sino que tiene ese marco de lo que nosotros hemos denominado, ¿no? El enfrentamiento del G2, ¿no? Donde dos fuerzas, ¿sí? Sociales, políticas, militares, tecnológicas, financieras a nivel mundial están disputando,
¿sí? ¿Quién va a conducir este momento del capitalismo, ¿no? Y no es menor el control sobre los recursos naturales. Me pareció muy bueno lo que Alfio nos mencionaba, ¿no? Es decir, vos entrás a esa discusión de dos maneras. O porque controlás el proceso tecnológico y sos el responsable de su desarrollo, o porque controlás los recursos. Claro. Entonces, y para los países del tercer mundo, toda esta experiencia de Nueva Caledonia o toda esta experiencia, ¿sí?, que están haciendo los países del Sahel y la Alianza y la Confederación de Países del Sahel es un muy buen ejemplo, ¿no? Muy buen ejemplo que tenemos que tomar nota, ¿no? Y que eso el imperio lo sabe y también por eso va a buscar destruir estas experiencias, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Yo creo que ahí me gustan los niveles de análisis porque no termina siendo la pelea solamente entre Rusia y Francia o entre, por última instancia, China y Estados Unidos en el Sahel, como si los países no tuvieran reclamos propios, pero tampoco aparece como que los países de repente cobran conciencia y todo es flores. No, hay niveles de análisis. Hay un hartazgo de la gente en los países africanos por 20 años o 20, 30 años de un apoyo inexistente de Francia a nombre de igualdad, fraternidad y demás. Sí, existe un hartazgo que está dando paso a un movimiento regional. Pero ese movimiento regional, dentro de lo que viene pasando en el mundo, toma la decisión de decir, hey, en este mundo nuevo queremos una voz en igual de condiciones que el resto de los países. Exactamente. Y es ahí donde buscan aliados. Y tienen unas potencias europeas anquilosadas en su política colonial que le dicen, aquí los únicos que pueden hablar son la OTAN, o sea, la OTAN ya está, y a ver si alguien más puede hablar. Y al frente tienes a los BRICS diciendo, este es el nuevo mundo donde pueden hablar todos y cada quien tiene su lugar. Y si para eso necesitas inversiones, si para eso necesitas desarrollo tecnológico, o presencia militar, incluso. Presencia militar, aquí estamos, papá, ¿no? Claro. Y eso es lo que está cambiando en el mundo y es lo que Francia no puede aceptar. Claro. ¿No? Y ahí su rabieta, su política de escalar con Rusia por no poder procesar que lo que le han vendido, por no poder justificar a su propia población que lo que le han vendido a África es una mentira. Es la política del saqueo. Exactamente. Yo creo que ahí, en ese manejo... Ahí está bueno lo que dice Rodri Morales, ¿sí? Dice, a los Franchu, dice, los raspás un poco y abajo son un falcón verde, tal cual. Exactamente. ¿No? Es lo que nos pasó en Argentina y es lo que pasa acá. Los rascás un poco y aparece la violencia colonial. Entonces te hablan de democracia en Nueva Caledonia, pero lo que no te dicen es que a los caledonios, a la población nativa, no trasplantada, ¿sí?, no les queda nada. Claro. Entonces, ¿qué democracia, Franchute? ¿Ah? ¿Qué igualité, fraternité y liberté? ¿Ah? O sea, y ahí me parece muy hermoso cómo en el Sahel comienza el éxito económico, político y militar de esta confederación a irradiar en todo el África. Y empieza a surgir un país de la República Democrática del Congo que empieza a decir, Francia, tienes que ver qué onda. Surge una Nigeria que no solo se para evitar la invasión a los países del Sahel, sino también se para decir, Nigeria quiere ser parte de los BRICS, y empieza a expandirse a Chad, y empieza a expandirse a Senegal, y a Guinea, y a República Centroafricana, y de repente algo despierta en África, ¿no? Y yo creo que uno de los símbolos más bonitos de eso, y que tú lo traías a colación, Cachi, cuando veíamos el armado del programa, es justamente lo que viene pasando en Senegal. Exactamente. Que el hecho central no solamente fue el anuncio de la semana pasada de la creación de la Alianza de Países del Sahel, sino que esto tiene también el marco de las elecciones ocurridas en marzo en Senegal, un país muy importante, con acceso al mar, ¿no?, que recién Alfio nos decía. Y con frontera con estos países. Y con frontera con estos países, sí, que hubo elecciones y en los primeros días de abril asumió el nuevo presidente, Bassirou Diomaye Faye, ¿sí?, también joven presidente de apenas 44 años, ¿sí?, que asumió con un discurso progresista de avanzada, anticolonialista francés, también porque Senegal también fue colonia francesa. Así que por ahí podemos mostrar un video de que a estos tres países yo creo que estaríamos pronto a la sumatoria, a que se agregue a este proceso lo que ocurre en Senegal, que además tiene la potencia de haber sido realizado a través de las urnas, ¿no?, con un joven presidente electo con más del 54% de los votos, si mal no me equivoco. Recordando que Senegal ¿sí?, era la democracia más estable, era
la joya que Francia le vendía a los países Exactamente. del Sahel, diciendo, Sahel, tienen que ser como Senegal. Y cuando Senegal dice, bueno, queremos ser panafricanistas, lo que dice el último presidente previo al que ahora toma posesión es, hay que postergar las elecciones, hay que verificar si el sistema democrático es Claro. correcto. Capaz deberíamos postergarlo para un tiempo indefinido y indefinidamente algún momento definiremos cuándo puede volver a El elegir. presidente francés, que está en funciones desde el 2 de abril, o sea, recién, hace muy poquitos días, ¿sí? Estuvo en cárcel hasta el inicio de la campaña electoral. Parte de su campaña electoral la hizo desde la cárcel, reivindicando eso, con un discurso panafricanista y anticolonial, ¿no? Fíjense la democracia, ¿no? que vendía Francia en Senegal. ¿Pasamos el videíto? Sí, vamos con el video. Liberado de prisión solo 10 días antes de que Senegal acudiera a las urnas, Bassirou Diomaye Faye fue recibido como un héroe. Su mentor, Ousmane Sonko, salió de prisión el mismo día en el marco de una amnistía, pero como este tenía prohibido presentarse, propuso a Diomaye Faye para la presidencia. Os traigo a mi hermano pequeño, mi amigo, y es el candidato de todos nosotros. Es Bassirou Diomaye Faye. Los dos hombres se conocieron a través del Partido Patriotas de Senegal en 2007, pero Sonko dice que su elección de heredero político no fue personal, sino una cuestión de razón. Diomaye Faye estudió en la universidad más prestigiosa del país, antes de ejercer casi 2 décadas como inspector de impuestos. A sus 44 años, el quinto presidente de Senegal ha prometido restaurar la soberanía nacional, luchar contra la corrupción, distribuir mejor la riqueza y acabar con lo que él llama hiperpresidencialismo. Debemos reducir los poderes del presidente, dar más derechos al primer ministro para que pueda servir mejor a su propósito y, sobre todo, poner fin a que el presidente aplaste bajo su peso a todas las demás ramas del poder. Me refiero al legislativo y al judicial. Con raíces en una modesta familia rural, era una figura relativamente desconocida cuando fue arrestado el año pasado, pero el candidato de última hora dice que confía. Estoy dispuesto a ponerme el traje de presidente de Senegal. Estoy dispuesto a asumir esta función y a hacer de ella una oportunidad para encaminar a nuestro país por la senda del desarrollo y la reconstrucción de forma sostenible. Reformas exigidas por el pueblo senegalés cuando eligió a Diomaye Faye con un rotundo 54% de los votos. Ahí estábamos en ese marco. Alfio, ¿alguna cuestión que se nos escape? Vos que tenés lecturas ahí de los procesos de descolonización. No, bueno, primero para resaltar que esto de la única forma en la que se explica es que hay una organización, ¿no? Distintos grados, después podemos hablar del nivel de complejidad o el nivel de desarrollo de las organizaciones, pero el pensar que un candidato que no es conocido, que estuvo preso con poca capacidad de campaña, que gane en las urnas, es producto de un entramado de organizaciones sociales, políticos sociales que no ha quedado destruido también, ¿no? Como plano de esperanza también. Y después, para completar la reflexión que decía el Fran hace unos minutos, digamos, son pueblos oprimidos como los nuestros, históricamente, no de 20 años, no de 50 años, no de 100 años, no, o sea, son pueblos que en su fase de colonia o neocolonia han estado condicionados constantemente y siempre han buscado un camino a la soberanía. Lo que explica el grado de éxito que se está teniendo en esto es la situación de oportunidad internacional, ¿no? Que siempre lo planteamos, digamos, en un momento en donde hay crisis en el orden mundial, empieza a resquebrajarse los órdenes locales y empiezan a florear todas las disputas y todas las organizaciones que se venían acumulando, ¿no? Después se expresan en un líder, se expresan en capacidades culturales de los territorios, pero eso es también para traerlo como análisis y no pensarlo solo en el plano aislado de la cooperación rusa o la cooperación china o de un debilitamiento de Francia, ¿no? También pensemos en lo que fue nuestra primavera progresista latinoamericana a principios de los 2000,
que también explicaba parte de esa fractura en el orden internacional, y que no quería decir que antes no hubiera existido organización, que antes no hubiera existido espacios de reivindicación de la política o de la soberanía, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo y que le otorga el carácter genuino, el carácter verdaderamente popular a todo ese proceso, ¿no? De segunda, podríamos decir, segunda ola descolonizadora de África, ¿no? Y este momento tan potente, ¿no? Tan potente porque sin lugar a dudas lo que está pasando en particular en África Occidental está armando una nueva geopolítica africana y también, por supuesto, una nueva geopolítica mundial, ¿no? Con una lucha que tiene mucha historia detrás y para ir cerrando el programa y despidiéndonos de los amigos y amigas, ¿sí? Tiene mucha historia detrás. Y entre las tantas historias que hay detrás, ¿sí? El recordatorio del proceso que dio origen al actual Burkina Faso, ¿sí? Claro. ¿Sí? Que era la vieja colonia de Alto Volta, rebautizada como Burkina Faso, que significa, en idioma nativo, el país de los hombres íntegros, ¿sí? Y que fue bautizado de esa manera por un gran líder revolucionario, Tomás Sankara, que es conocido como el Che Guevara Negro y que fue presidente durante 5 años en Burkina Faso antes que las raíces coloniales, imperiales francesas lo asesinara, ¿no? Un gran líder. Creo, Frank, que vos sos fanático de él, ¿tá? Así que me parece que está bueno recordar de que toda esta historia, ¿no? Toda esta historia tiene esa raíz, ¿no? De un nacionalismo socialista, ¿sí? Africano, de un nacionalismo socialista africano en el seno de las Fuerzas Armadas de esos países, ¿sí? Que dan mucho común, ¿no? Porque el actual presidente de Burkina Faso, ¿sí? Ibrahim Traoré, tiene apenas 36 años. Es muy joven, ¿eh? Y es tan joven como lo era Tomás Sankara en la década del 70, en la década del 80 centralmente, cuando él encabezó también la misma impronta, ¿no? Una unión cívico-militar de carácter revolucionaria, ¿sí? Popular, antiimperialista, ¿no? Que redefinió el país, que otorgó derechos a las mujeres, que construyó las primeras rutas y carreteras, las primeras, el sistema de salud, el sistema educativo, ¿no? Entonces, un gran personaje de la lucha panafricana. Sí, yo creo que igual para ir cerrando, mi último comentario es como África Occidental atraviesa hoy por hoy algo muy parecido a lo que nació en América Latina en los 2000, esa idea de pensar un país para nosotros. Un país donde la gente no pase hambre, donde se deje de matar a la gente por pelear por su país, donde haya control de los recursos económicos, donde haya control de los recursos naturales. Las rebeliones de los 2000 en Argentina, en Bolivia, y el despertar de Lula, de Evo, de Néstor, de Chávez, representó para el mundo la idea de que América Latina podía pensarse a sí misma y podía ser libre y soberana. Eso que nosotros hemos transmitido al mundo ha llegado también a África con sus notas, con sus particularidades, pero ha permitido que África también diga, hey, yo también quiero ser libre, tengo el derecho por ser un país, por ser un pueblo trabajador, de ser libre. Yo me emociono cuando pienso en todo lo que implica la lucha y el combate que viene desarrollando África durante décadas por llegar al momento en el que está ahora. Un momento inédito y que merece toda nuestra atención porque nos demuestra que aún en este mundo tan conflictuado, tan dividido, tan sin norte, se puede construir una esperanza, se puede construir una soberanía y se puede ser dueña de sus recursos naturales y vivir de eso y tener un lugar en el mundo, el lugar que nos corresponde en el nuevo mundo. Y quizás esa sea nuestra reflexión, que África nos enseña que Latinoamérica también puede pelear por tener ese lugar que le corresponde, que históricamente le corresponde en el nuevo mundo que se construye, donde Estados Unidos
y Europa van a tener el rol que siempre tuvieron, que siempre debieron tener, y no el que le robaron al resto de los países. Ese sería mi cierre. Excelente. Y con Tomás Sankara, obviamente, recordando lo que fue el inicio de esto, ese sueño que se llevó la vida de Tomás Sankara y se llevó una cantidad de genocidios en África para aplacar esa ola rebelde, esa ola insurgente, y que al parecer ahora, 37 años después, los hijos de esa tierra han recuperado ese sueño y lo están empezando a hacer realidad. No sé si Alfio, sí, para que nos has tenido, la verdad, nada, muy contentos de la compañía, de la presencia y de la participación. Sí. Nuevamente lo ESIT, hay que decirlo, en Finisterre. Así que, Alfio, palabras para cerrar. El espacio que me han dado, digamos. Es muy difícil agregar algo después de todo lo que dijo el Fran, me parece, concuerdo plenamente con el análisis. Sí son variables que nosotros no controlamos, así que lo único que nos queda es estar atento y aprender de esas experiencias y esos desarrollos. Esperemos que vayan por buenos caminos, por caminos de la soberanía de los pueblos, y también aprender a analizar las repercusiones que tiene la ganancia de soberanía por parte de algunos países, esa ganancia de soberanía, qué repercusiones tiene en los grandes poderes coloniales, ¿no? O neocoloniales. Y ni siquiera estoy hablando en el plano del territorio administrativo del Estado, ¿no? Sino en grandes poderes coloniales también estamos hablando de las grandes empresas transnacionales que a partir de su control de países coloniales controlan las fuerzas armadas que terminan siendo las fuerzas invasoras. Empezar a ver cómo repercute en la economía de muchas de esas empresas, el control soberano de estos otros países, de estos otros pueblos, sobre sus recursos naturales y sobre la decisión de su futuro. Totalmente. Totalmente. Muy interesante. Bueno, nos despedimos con un pequeño discurso de Tomás Sankara, el Che Guevara africano, ¿sí? Líder panafricanista de Burkina Faso, ¿no? Que un poco trae la larga historia que nos pone en la actual coyuntura de crisis del colonialismo francés en Oceanía, en África y esperemos que en el mundo. Y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Así que eso, un saludo y nos estamos viendo la próxima semana. Ahí vamos con el videíto. Hasta el próximo miércoles, público hermoso de Finisterre. Chao, chao. Domination system. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte
que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.